todas las historias de posesión comienzan con gritos. Algunas empiezan con silencio, fe y obediencia. Y casi todas terminan igual, con alguien pagando el precio. Mientras todos los demás están convencidos de tener la razón. Esta es la historia de dos casos separados por más de 300 años. Uno ocurrió en Francia, el otro en Alemania. Uno terminó en fuego, el otro terminó en hambre. Y ambos comparten algo inquietante. Nadie dudó a tiempo. Todo esto aquí en Ricky Papi Stories. En 1632, el convento ursulino de Loudun dejó de ser un lugar de clausura. Se convirtió en escenario. Las monjas gritaban por las noches. Decían sentir presencias. Aseguraban ser tocadas por fuerzas invisibles. Lo que comenzó como episodios aislados, pronto se volvió contagio emocional. Cada gesto extraño era observado. Cada reacción era imitada. Cada miedo encontraba eco. El convento ya no era un espacio religioso. Era un lugar donde la sugestión mandaba. Jeanine de Sanges era la priora. Educada, autoritaria y profundamente religiosa. Fue ella quien aseguró que el sacerdote Urbain la visitaba en sueños, que la tocaba, que la dominaba mediante artes demoníacas. Sus palabras no eran simples confesiones, eran acusaciones. Y en una Francia obsesionada con la herejía, eso bastaba para encender una hoguera. Los exorcismos se hicieron públicos. Se cobraba entrada. Asistían autoridades nobles y curiosos. Las monjas gritaban obscenidad. Decían hablar idiomas desconocidos. Acusaban a Grandier una y otra vez. Durante los exorcismos ocurrió algo que quedó escrito palabra por palabra. Cuando el sacerdote preguntó ¿quién hablaba?, la voz respondió con un nombre: Asmodeo. No fue un grito, no fue una palabra lanzada al azar. Fue una presentación. Después comenzaron a manifestarse otras voces, no todas al mismo tiempo. No en desorden. Leviatán, Belcebú, Astarot. Y aquí está lo inquietante. Asmodeo hablaba primero. Las otras voces esperaban. Cada sesión reforzaba la narrativa. No importaba si los demonios se contradecían. No importaba si los relatos cambiaban. La posesión ya no necesitaba pruebas. Tenía audiencia. El sacerdote Urbain Grandier fue torturado brutalmente. Nunca confesó. Fue quemado vivo en 1634. La comunidad esperaba silencio después del fuego, pero ocurrió lo contrario. Las monjas siguieron poseídas. Los ataques continuaron. Las visiones se intensificaron. Nuevos demonios fueron nombrados. La muerte del acusado no curó nada, porque el problema nunca fue él. ¿Y qué pasó con las monjas? Aquí la historia se vuelve aún más incómoda. Con el tiempo las posesiones comenzaron a apagarse. No de golpe, no con un milagro. Simplemente dejaron de ser útiles. Las monjas fueron trasladadas. Algunas regresaron al anonimato. Otras murieron sin volver a hablar del tema. No hubo disculpas, no hubo revisión oficial. Loudun pasó página, como si nada hubiera ocurrido. Jeanne de Sanges
No fue castigada, fue convertida en reliquia viviente. Viajó por Francia contando su historia. Mostraba las marcas de supuestos demonios en su cuerpo. Era recibida como testimonio de la victoria divina. Pero los relatos cambian con los años. Jean escribió memoria. En ellas, su discurso se vuelve confuso, contradictorio. A veces hablaba de liberación, otras de culpa, otras de vacío. Vivió el resto de su vida definida por Ludon, no como víctima, no como culpable, sino como símbolo. Murió en 1665. Nunca se retractó, nunca pidió perdón. Durante años Ludon fue visto como una locura medieval, un exceso religioso irrepetible, hasta que la historia volvió a repetirse con otros personajes. Al principio nadie habló de exorcismos, se habló de cansancio, de episodios aislados, de algo que se le iba a pasar. Anneliese Michel era joven, obediente, profundamente creyente. Había crecido con la idea de que el sufrimiento tenía sentido, si se ofrecía como sacrificio. Cuando comenzaron las convulsiones, los médicos diagnosticaron epilepsia. El tratamiento fue claro, la explicación también, pero algo no encajaba. No con la fe de su familia. Con el tiempo, Anneliese empezó a cambiar. Decía escuchar voces, rechazaba imágenes religiosas, se arrastraba por el suelo, mordía insectos, dejaba de comer durante días. Cada gesto era observado, interpretado, traducido. Ya no se preguntaban qué le pasaba, se preguntaban quién hablaba a través de ella. Y cuando se presentaron, dijeron un nombre: Asmodeo. El mismo nombre, el mismo rol, 300 años después. Cuando por fin los sacerdotes autorizaron el exorcismo, no fue un acto desesperado, fue un acto metódico. Las sesiones se repitieron una y otra vez, 67 veces. Horas de rezos, órdenes gritadas, respuestas grabadas. En los audios, la voz de Anneliese se quiebra, se fragmenta. Habla de demonios, habla de condena, habla de sufrimiento eterno. Das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Wusstest du das Weihnachten? Ja, wenn du schon leben kannst. Vater der Liebe. Sag die Wahrheit. Sag alles, was du zu sagen hast. Pero entre frases se filtra algo peor. Una voz humana pidiendo ayuda. Una voz que nadie escucha. El cuerpo empezó a ceder. Anneliese dejó de comer casi por completo. Dejó de beber. Sus rodillas se llenaron de heridas por arrodillarse durante horas. Sus huesos comenzaron a marcar la piel. Pesaba poco más de 30 kilos. Y aún así, nadie detuvo el ritual. Porque cada deterioro era visto como señal de lucha espiritual. Cada dolor como confirmación. Cada súplica como resistencia demoníaca. Anneliese murió en 1976, no durante un exorcismo, no en un clímax dramático. Murió lentamente, silencio, por deshidratación y desnutrición. Cuando el
El cuerpo se apagó y el ritual terminó, no antes. En Ludum las monjas gritaban frente a multitudes. En Alemania Anneliese sufría puertas adentro. En ambos casos, la fe anuló la duda. La autoridad cerró el círculo y el dolor se convirtió en prueba. 3 siglos de distancia, el mismo final. Anneliese Michel no murió poseída, murió rodeada de personas que dejaron de verla como humana. Cuando alguien deja de ser un paciente, una hija, una persona, y se convierte solo en un símbolo del mal, casi cualquier cosa puede justificarse.